105. 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes. El programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas sociales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23, nuestro canal de YouTube y todas nuestras plataformas. Identifico dos temas para abordar en el día de hoy. Hablamos entre incautaciones, muertes y tumbes por droga. Hay otros mensajes. Una pregunta. ¿Pretende República Dominicana emular el modelo de seguridad de Nayib Bukele? Ustedes verán por qué la pregunta. Entonces, hay otras informaciones. Ustedes saben que el presidente Biden fue diagnosticado con un cáncer de próstata. Entonces, es un cáncer agresivo. La semana pasada, Joe Biden fue examinado por un nuevo hallazgo de nódulo prostático tras experimentar un aumento de síntoma urinario. Se trata de un cáncer de próstata caracterizado por una puntuación de Gleason de 9 del grupo 5, es decir, estamos hablando del nivel más alto que puede alcanzar la agresividad de este cáncer. Pero si bien esto representa una forma más agresiva de enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un tratamiento eficaz. Bueno, lo que ocurre es que el presidente Biden tiene 82 años y en esa circunstancia cualquier situación es difícil. Cualquier situación es difícil. Una pregunta que muchos se harán: ¿qué habría ocurrido si el presidente Biden se presentaba como candidato presidencial? ¿Qué habría ocurrido si el presidente Biden habría retenido el poder y se presentan estas circunstancias? Bueno, no habría una situación traumática ni de incertidumbre, porque la sucesión está clara. Y siempre cuando hay un presidente sobre los 80 años, cobra mucha importancia quien le acompaña, porque siempre están las expectativas de que pudiera haberse producido una sustitución. Parece ser que él no tenía para ese momento información de esta situación, que es una situación que se ha presentado posteriormente. Él de todas maneras se retiró de la candidatura, no por eso, sino porque no estaba lúcido, no tenía la lucidez suficiente como para administrar la confrontación de la campaña, que incluye debates, y en uno de estos debates su presentación realmente fue muy criticada, muy lastimosa. Entonces, esa es la situación de Biden. Hasta el presidente Trump se ha pronunciado en términos apenados por todo esto. Es muy difícil que una persona de esa edad pueda
rebasar este pronóstico. Ha sido un hombre muy resiliente. Su vida ha estado caracterizada por la resiliencia. Estamos hablando de una persona que cuando es electa como senador la primera vez, su esposa sale a comprar el árbol de Navidad y los detalles para la decoración navideña. Sufre un accidente catastrófico en la que muere ella y muere una niña. Sobreviven 2 hijos. Sobreviven 2 hijos. Él atraviesa una situación tan difícil que confiesa que tuvo intenciones de quitarse la vida, pero él visita a sus 2 hijos que están hospitalizados y bueno, entiende que esos 2 niños necesitan de él más que nunca y se dedica a levantar a sus 2 hijos después de ese trauma. Y resulta que uno de esos hijos ya adulto, pues muere de un cáncer y sobrevive solo uno de los 3 hijos de su primer matrimonio, que es Hunter Biden, que es alrededor del que se han dado todos estos escándalos por los negocios en Ucrania, los intentos de sometimiento a la justicia. Además tiene una hija de su segundo matrimonio. Pero ha sido un hombre sumamente resiliente, el expresidente estadounidense Joe Biden. Entonces, señores, después de este tema, bueno, quisiera hacer una reflexión antes de pasar con los otros temas que está relacionada con las lecturas de las realidades. ¿Cómo podemos tener lecturas distintas de una misma realidad, aunque seamos testigos de los mismos hechos? Pero esos hechos crean, digamos, predisposiciones que nos llevan a ver las cosas de manera totalmente distinta. Totalmente distinta. Con relación a la crisis de Haití, a la prolongación de esa crisis, al colapso del Estado haitiano, uno trata de profundizar porque no se trata de todos los días estar planteando lo mismo, sino de tratar de encontrar algunas explicaciones de esa realidad y desde luego que esas explicaciones tienen sus raíces muy hundidas en la historia de ese país y cómo eso ha marcado y ha impedido la consolidación de un Estado. El único intento fue el intento duvalierista que se basó en tratar de crear un Estado cohesionado a través de una clase media negra que pudiera ser, digamos, el sustento de la vida, el espejo de la vida nacional. Pero eso, después de la caída de los Duvalier, colapsó totalmente. Entonces, en estos días, buscando esas cosas que pueden llevarte a entender ese país, he vuelto
a El reino de este mundo. Esta novela de Alejo Carpentier, que está recreada en la historia de Haití. Y hay cosas allí que a uno le dan una idea de qué es lo que ha ocurrido, con ese país. Cuando nosotros, por ejemplo, intentamos, digamos, recorrer la historia de ese país, lo más probable es que siempre pensemos en los acontecimientos posteriores a la toma de la Bastilla en Francia, al inicio de la Revolución Francesa, y que esos acontecimientos tuvieron un impacto en la revolución que 3 años después produjeron los negros o los esclavos en Haití. Pero hay un acontecimiento anterior, y yo creo que ese acontecimiento marca a Haití desde entonces, y no era Haití cuando ese acontecimiento se produjo, sino Saint-Domingue. Es decir, ese acontecimiento fue el de la rebelión, de Macandal. El de la rebelión de Macandal. Macandal organizó su rebelión, era un esclavo, organizó su rebelión entre el 1750 y el 1758, cuando lo capturaron y lo quemaron en una hoguera. Así murió Macandal. Pero cuando vemos esa realidad y cómo un hecho concreto, práctico, draconiano, puede tener lectura totalmente distinta, entonces ahí nos refugiamos en lo que Alejo Carpentier definió como lo real maravilloso. Hay 2 corrientes literarias en América Latina, la más famosa, desde luego, porque fue catapultada por el Premio Nobel de Literatura, es la del realismo mágico de García Márquez. Pero antes del realismo mágico de García Márquez, pues estuvo el realismo lo real maravilloso de Carpentier. ¿Qué diferencia lo real maravilloso del realismo mágico? Bueno, el realismo mágico es una exageración de la realidad. Lo real maravilloso es la realidad llevada a maravilla, pero sin apartarse de la realidad. Sin apartarse de la realidad. Y en un acontecimiento concreto, como es el de la muerte de Macandal, palpamos cómo una realidad que tú la estás viendo y que yo la estoy viendo y que todos la estamos presenciando, puede darnos lecturas distintas. El mismo hecho, pero el mismo hecho puede darnos lecturas distintas. Y eso es lo real, maravilloso del reino de este mundo. Entonces, fíjense qué dice, cómo narra Carpentier la muerte de Macandal. Dice lo siguiente: Macandal estaba ya adosado al poste de torturas. El verdugo había agarrado un rescoldo con las tenazas, repitiendo un gesto estudiado la víspera frente al espejo. El gobernador desenvainó su espada de corte y dio orden de que se cumpliera la sentencia. El fuego comenzó a subir hacia el manco. Macandal era manco, le habíamos echado una mano. El fuego comenzó a subir hacia el manco, sollamándole las piernas. En ese momento, Macandal agitó su muñón que no habían podido atar
en un gesto combinatorio que por menguado, un gesto combinatorio que no por menguado era menos terrible, aullando conjuros desconocidos y echando violentamente el torso hacia adelante. Sus ataduras cayeron y el cuerpo del negro se espigó en el aire, volando sobre las cabezas antes de hundirse en las ondas negras de las masas de esclavos. Un solo grito llenó la plaza. Y en la confusión y el estruendo, los guardias se lanzaron a culatazos sobre la negrada aullante, que ya no parecía caber entre las casas y trepaba hacia los balcones. Y a tanto llegó el estrépito y la grita y la tublamulta que muy pocos vieron que Macandal, agarrado por 10 soldados, era metido de cabeza en el fuego y que una llama crecida por el pelo encendido ahogaba su último grito. Es decir, los negros, porque digamos que esto fue un espectáculo público como el de la crucifixión de Jesús. Fue un espectáculo lesionador. Se convocaron a la mayor cantidad de esclavos para que presenciaran la ejecución de Macandal. Pero ¿qué pasó con la ejecución de Macandal? Que lo que los esclavos presenciaron fue otra cosa. Entendieron que él se había transformado como lo había hecho miles de veces y que no había hecho otra cosa que seguir ya en el reino de este mundo transformado y digamos, viviendo en cada uno de ellos. Por eso se retiran de allí de manera alegre, es decir, han presenciado la ejecución de su líder, pero no presenciaron la ejecución de su líder porque no creyeron que Macandal murió allí. No creyeron que Macandal murió allí, sino que Macandal había cumplido su promesa de permanecer en el reino de este mundo. Y ese hecho ha marcado ese país de por vida. Por eso esa revolución posterior tuvo todo este tintado macandalista que le ha caracterizado, que no pudo realmente cambiarlo Louverture, como quiso cambiarlo, crear una sociedad de apertura, una sociedad de integración, una sociedad en que los colonos blancos eran importantes, igual que los negros, etcétera, porque lo que aspiró fue a una sociedad igualitaria. Pero eso fue imposible. Eso fue imposible porque ese concepto de la muerte al blanco, del envenenar al blanco, de matar al blanco, que Macandal pues había expandido, permaneció por siempre. Permaneció por siempre y caracterizando muchos de sus acontecimientos. Pero bueno, vamos a regresar otra vez a la realidad nuestra, a la realidad de nuestro país. Y entonces, señores, miren, ¿qué tenemos? Tenemos, por una parte, un acontecimiento que se dio en Loma de Cabrera. En Loma de Cabrera, una agresión, una guerra por un supuesto punto de drogas, donde supuestamente se iba a dar un tumbe, o se fue y se dio un tumbe, dejó nada más y nada menos que 5 muertos. 5 muertos. Pero el asunto es que entre una cosa y la otra, ahí hay otros detalles. 5 personas murieron en Loma de Cabrera, Dajabón, al ser atacadas en un punto de drogas por personas que aparentemente la sorprendieron para darle un tumbe y robarle dinero
y la mercancía ilícita. El punto de drogas donde ocurrió la tragedia fue descrito por vecinos como una tragedia anunciada en uno de los puntos de venta de drogas más antiguos y peligrosos del municipio. Es decir, todo el mundo sabía lo que había ahí siempre, y las autoridades sabían lo que había ahí siempre. Lo que había ahí siempre. Lo que pasa es que ahora, pues, se armó todo esto porque o ellos tenían una droga ajena y los supuestos dueños de esa droga fueron a recuperar su droga y a leccionar a los que le habían robado la droga, o la droga era de los que estaban ahí y los otros fueron a robarle la droga. Pero lo más probable es que se tratara de un tumbe sobre un tumbe. Es un tumbe sobre un tumbe porque no es un tumbe, es que cuando hay esta cantidad de muertos no se produce por casualidad. Es decir, esa cantidad de muertos no se produce porque los acontecimientos se desencadenaron de esa manera y hubo que matar a 5 gente. La gente que fue a ese lugar fue a matar a varias de esas personas, independientemente de que de manera colateral se sumara a otro, pero evidentemente que fueron a matar. Que eso quiere decir que ahí en el submundo de la droga se decidió una sentencia de muerte por violar los parámetros en base a lo que ellos realmente se desempeñan. Y ahora tenemos este escándalo. Hay que observar que hay dominicanos, pero también hay haitianos. Esto quiere decir, señores, que la posibilidad de que se establezcan conexiones entre bandas dominicanas y las haitianas no anda muy lejos. No anda muy lejos. En ambos casos hay dominicanos, pero hay haitianos ahí involucrados en estos hechos. Y bueno, vamos a ver qué lectura le dan las autoridades. Mientras tanto, también se informa que otra vez se han dado unos golpes muy duros porque se incautaron 2 toneladas de marihuana y más de 1,000 paquetes descomisados en Pedernales. Una parte de la droga se persiguió a una embarcación que habían informes de seguridad, y ahí entonces se apresó a esta embarcación. Durante la operación se arrestó a 2 ciudadanos dominicanos y se confiscaron 33 pacas que contenían 720 paquetes de cocaína y 114 de un vegetal, presumiblemente marihuana, para un total de 834 paquetes. Esto fue en la persecución de la embarcación. Pero también en Pedernales entonces se capturó otro cargamento con una operación que simulaba transporte de gas. Es decir, hay una empresa fantasma que tenía tanqueros de gas, pero no lo usaba para transportar gas, sino para transportar drogas, simulando que eran tanques de gas. Usted sabe que la operación y el traslado de gas es muy delicado. Difícilmente nadie quiere estar chequeando a ver si lo que un camión lleva es gas o otra cosa, porque la gente, lo que es bregar con este tipo de cosas, sabe que es muy peligroso. Muy peligroso. Entonces, esto, señores, nos dice por una parte, bueno, caramba, hay mucha eficiencia, estamos capturando mucha droga, le estamos dando muchos golpes al narcotráfico, pero también nos dice que el Estado se nos está descomponiendo. El Estado se nos está descomponiendo. La situación nuestra
es la de que pronto estaríamos deseando los tiempos que vivíamos. Porque el estado de descomposición que está traduciendo todo esto nos lleva al espejo de otros países que ya hemos citado, el espejo como el colombiano, el mexicano, el ecuatoriano, el boliviano. Es por ahí que vamos. Por ahí que vamos. Y fíjense que ya esto tiene enraizamiento con la política, que en el país eso se han hecho menciones, pero no se había enraizado como aparentemente se ha estado enraizando. Entonces, señores, la situación es sumamente preocupante. Sumamente preocupante. Este país va por una vía muy peligrosa. Muy peligrosa. Pero bueno, yo quiero, por otra parte, dar lectura a esta información para preguntarme exactamente cuáles son las pretensiones que tenemos ahora. Porque todo indica que el país ha decidido emular a Nayib Bukele. Es decir, parece que nosotros hemos decidido, digamos, fijarnos en el modelo de Bukele. Vamos a ver. La información es la siguiente. El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, realizó una visita oficial a El Salvador, atendiendo una invitación del Gabinete de Seguridad de ese país, con el objetivo de conocer su modelo de seguridad interior y estrategias de combate a la delincuencia y a las pandillas, así como fortalecer los lazos de cooperación en materia de defensa y apoyo institucional a las autoridades civiles. La delegación dominicana estuvo integrada, óigase bien, la delegación dominicana estuvo integrada además por la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, y cumplió una agenda de trabajo coordinada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, que incluyó reuniones estratégicas y visitas a las instituciones vinculadas al sistema de seguridad pública. Durante su estadía, Onofre sostuvo encuentro con autoridades de la Academia Nacional de Seguridad Pública, encabezada por el comisionado César Flores Murillo. Asimismo, realizó un reconocimiento por el Centro de Confinamiento de Terrorismo SECOP, una instalación de máxima seguridad que ha ganado reconocimiento internacional. Yo lo pongo entre comillas, reconocimiento internacional. Entonces, en la segunda jornada, el ministro dominicano se reunió con su homólogo salvadoreño René Francis Merino Monroy, ministro de Defensa Nacional, con quien abordó temas relacionados con la prevención y combate de la criminalidad organizada, la cooperación regional, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la misión de las tropas salvadoreñas desplegadas en Haití, en apoyo a los esfuerzos de estabilización y seguridad de ese país. También sostuvo un encuentro de alto nivel con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, licenciado Gustavo Villatoro, con quien intercambió experiencia sobre las acciones de control y disuasión frente a las pandillas, así como la implementación de políticas integrales de seguridad ciudadana. Bueno, con relación a lo del ministro de Defensa, ningún cuestionamiento. Ningún cuestionamiento. Él puede presenciar la experiencia que se ha adoptado en cualquier otro país desde la óptica de la seguridad. Pero fíjense que aquí se plantea que va como una acompañante del ministro, como si fuera una asistente del ministro, porque la información no está planteada que dos ministros dominicanos
visitaron El Salvador. No, que el ministro de Defensa visitó El Salvador y que le acompañó la ministra de Interior y Policía. Parece que ella no quiso figurar, digamos, en el mismo protagonismo en esta presencia, que si bien es cierto que decía que ningún cuestionamiento para lo del ministro, porque el ministro en ese sentido o se le instruyó a cumplir con esa invitación o él solicitó la autorización debida para esta autorización. Paralelamente, nosotros nos encontramos, usted por ejemplo ve hoy el periódico El País, ¿y de qué le habla el periódico El País? El periódico El País le habla de la consolidación del modelo autoritario de Nayib Bukele. La consolidación del modelo autoritario de Nayib Bukele. Y cómo este hombre que empezó tratando de hacer empatía con los jóvenes, desarrollando un tipo de vestimenta que le hiciera empático con los jóvenes, es decir, la camisetica, la gorra para atrás, etcétera. De repente, ya ni camisetica ni gorra para atrás. Ahora son trajes largos, una emulación, un híbrido entre Simón Bolívar y Gaddafi. Todas sus apariciones públicas corresponden a este rediseño de imagen dentro de una, digamos, dentro de unas intenciones autocráticas. Justamente, estoy hablando de Moisés Naím, en su libro La revancha de los poderosos, habla de los políticos, de los autócratas 3P. Y entre los autócratas 3P, desde luego, ahí está incluido Nayib Bukele. Estamos hablando de políticos que llegan, alcanzan el poder por la vía democrática, pero una vez que han alcanzado el poder por la vía democrática, entonces suplantan las instituciones democráticas, la ponen a sus rodillas, es decir, tienen sus jueces, porque no hay una justicia independiente, no hay un Congreso independiente, los opositores o el exilio o la cárcel. Ese es el modelo. Entonces, yo no sé qué hace la República Dominicana. Yo no sé qué hace la República Dominicana fijándose en ese modelo. No sé qué hace la República Dominicana porque ese modelo no le cabe por ninguna parte a la República Dominicana. Pero absolutamente por ninguna parte. Todo eso que Nayib Bukele ha hecho, lo ha hecho tratando de eternizarse en el poder y de permanecer en el poder hasta que pueda. Después que salga de ahí tiene que correr a refugiarse yo no sé dónde. Yo no sé dónde. En la República Dominicana tenemos transiciones y los presidentes son de paso. Los presidentes son de paso. Entonces, este modelo lo que busca es la eternización, pero suplantando las instituciones democráticas. ¿Qué hace República Dominicana fijándose en ese modelo? Porque ese modelo hoy tiene popularidad, pero ese modelo, con toda su popularidad, no tiene más prestigio que la República Dominicana. Con toda su popularidad, nadie que vaya a invertir
aunque hoy allí haya un modelo de seguridad que supuestamente esté funcionando, te cambia a la República Dominicana por irte a invertir allí. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que lo que hay allí es producto de un hombre, que eso no es permanente. Pero de la República Dominicana se sabe que mañana el presidente puede ser quien sea y la República Dominicana va a seguir orientada como ha estado orientada. Entonces, yo no sé exactamente qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, el SECO. ¿Qué bendito prestigio internacional puede tener una institución que no la ha creado nadie? O eso es una corte internacional, o eso es una penitenciaría internacional que la ha creado algún mecanismo, digamos, colectivo, que la ha creado la sociedad de las Naciones Unidas, la ha creado algún mecanismo. No, eso es un invento totalmente autocrático. El único que le ha dado apoyo a eso es Donald Trump. Donald Trump, cuando ahí alguna vez se investiguen las violaciones a los derechos humanos, Nayib Bukele va a terminar con una orden de captura. Va a terminar con una orden de captura internacional. Producto de eso. Porque todo eso es violatorio descaradamente a los más elementales derechos de las personas. Entonces, ese modelo es que nosotros estamos viendo. ¿Pero para qué? ¿Para qué nosotros estamos viendo eso? No me lo explico. Cambio y fuera.